Saludos cordiales para todas y todos, los honorables concejales, ciudadanas y ciudadanos. Agradezco la invitación de la concejala Andrea Padilla Villarraga, presidenta, y el subsecretario del despacho, Nel Javier Vanegas, así como por supuesto la exposición de la doctora Urrutia y su equipo. Mi reflexión quiero arrancarle pues con una consideración inicial, y es que asistimos a un momento histórico. A la humanidad y a la naturaleza en unidad nos aqueja una crisis civilizatoria ontológica, y esta diseminación del microorganismo COVID-19 lo pone al descubierto. El fenómeno biológico del ciclo reproductivo de este virus, más allá de ser la motivación de la Declaratoria Global de Calamidad Pública y de Emergencia Sanitaria, Económica, Social y Ecológica, lo que pone en evidencia son las contradicciones del modelo de desarrollo hegemónico, de una matriz de pensamiento y de un estilo de vida anclado en una lectura dicotómica, instrumental y utilitarista de las relaciones humano, no humano, hombre-mujer, ser humano-naturaleza, que ha conllevado a ecocidios, a una crisis ecológica que, como lo planteaba hace un momento el profesor Manuel, se expresa no solamente en términos de cambio climático, sino también de pérdida de biodiversidad, de afectación de los suelos, de los ciclos del agua, de los ciclos del nitrógeno. Varios informes como los de Planeta Vivo nos cuentan que la crisis ecológica actual es profunda y que vivimos una sexta extinción de las especies, y que pues estos procesos depredatorios que ponen en riesgo inminente la vida sobre la Tierra es urgente revertirlos. Ante esta crisis civilizatoria y pues a la luz de los debates académicos sobre el desarrollo, surge la necesidad de un cambio de trayectoria apoyado en un pensamiento nuevo, de alternativas que deconstruyan los paradigmas, narrativas y praxis dominantes del desarrollo y de la política pública, lo cual implica edificar otra idea de la naturaleza como albergue de vida y por tanto con valor intrínseco. Bajo esta premisa estructuro mis comentarios al proyecto de acuerdo por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo Económico, Social y Ambiental del Distrito Capital. Este acuerdo, que se ha denominado precisamente un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI. Reconociendo el valor de la propuesta, su diseño participativo y el potencial revolucionario del sector ambiente, pues yo me he enfocado en hacer un análisis crítico del discurso. Y ese análisis crítico del discurso parte de la convicción de que nuestra realidad tanto se constituye como puede transformarse a través de los discursos. Entonces, a continuación yo expongo mi apreciación general. Según pues lo que voy a defender es que el plan no responde con suficiencia al desafío planteado por la crisis civilizatoria en mención. Esto es, no constituye un giro discursivo radical, no plantea un cambio profundo de imaginarios, en otras palabras, no formula estrictamente un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI. O sea, definitivamente creo en la pertinencia de pensarnos eso, un nuevo contrato social y ambiental. La propuesta del plan tiene innovaciones y propuestas importantes, pero considero pueden profundizarse. Entonces, este comentario general lo desarrollo a través de 4 razones que están íntimamente relacionadas. La primera, pues la apreciación de que el plan distrital se adscribe críticamente al discurso del desarrollo sostenible. El plan se organiza en torno... Usted me va indicando si le voy pasando las diapositivas. Ay, verdad. Ya estoy en la penúltima. ¿Ahí? Ya miro en esta. Sí, muchas gracias. Entonces, la primera razón por la que pues planteo que este plan puede de alguna manera fortalecerse en esa
muy valiosa intención de constituirse como un nuevo contrato social y ambiental. Un primer elemento es entonces reflexionar o revisar esa adscripción acrítica al discurso del desarrollo sostenible. El plan se organiza en torno a la visión de hacer de Bogotá un ejemplo nacional y global de cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible y plantea una estrategia distrital de crecimiento verde, como lo exponían hace un momento los miembros del equipo. De alguna manera, sin advertir que esta acepción de desarrollo no solo no es una respuesta satisfactoria a la crisis climática, sino que no atiende la crisis ecológica y civilizatoria de manera más amplia. Los debates teóricos sobre el desarrollo sostenible en perspectiva crítica lo catalogan como oxímoron, pleonasmo, es decir, plantean que hay una contradicción en los mismos términos. Y dan cuenta de que la Agenda 2030, al seguir en función del crecimiento económico, tal cual se establece en el objetivo 8, y que por lo tanto esto es filial de esa versión del concepto de crecimiento verde, que también es una estrategia distrital. En estas visiones entonces se usa la naturaleza y la vida como negocio que aporta al crecimiento económico y difunde una idea. Presidenta, hay un ruido. Perdón, es que alguien tiene micrófonos abiertos para que cierren. Gracias. Bien, entonces planteaba que con base en los debates teóricos y miradas críticas al desarrollo sostenible, pues se plantea que este discurso difunde una idea de sustentabilidad débil, que coopta el reclamo ambiental como componente funcional a la ideología del progreso. Una ideología que, en palabras de Latouche, ha sido la mayor arma de destrucción masiva inventada por el hombre. Creo que el momento histórico que vivimos nos plantea el reto de reconocer que la prosperidad económica proviene de la acumulación de déficits ecológicos y que el crecimiento infinito es una falacia y un mito que creó Occidente. En contraste con esa visión del desarrollo sostenible, las propuestas emergentes, nuevas, alternativas, proponen romper con el lenguaje y los principios del productivismo, con propuestas como el de crecimiento para solucionar la crisis multidimensional y sistémica que planteamos al inicio. El pensamiento alternativo postula un sentido de sustentabilidad súper fuerte, no débil, que propone reconocer los valores intrínsecos de la naturaleza, lo cual a su vez plantea una ética alterna a la utilitarista, esto es una ética biocéntrica. La segunda consideración que hago con el fin de proponer la profundización de esta propuesta como un nuevo acuerdo es revisar la comprensión de la crisis ecológica. Se advierte primero pues, como una comprensión limitada en el sentido del uso del enfoque tradicional del medio ambiente, el cual representa la dicotomía moderna ser humano-naturaleza y sugiere que la misma es algo externo al ser humano. En segundo lugar, en la expresión del propósito 2, que como lo explicaba el equipo de la doctora Urrutia, ese es uno de los propósitos centrales, finalmente está pues, expresado en cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática. Entonces, advertimos que el análisis del componente ambiental un poco reduce la crisis ecológica al cambio climático, de manera que además sus objetivos se plantean desde una perspectiva del derecho humano a un ambiente sano y se concentra en mejorar la calidad del medio ambiente natural y construido de Bogotá y la región, disminuyendo las afectaciones a la salud producidas por la contaminación del aire, lo cual innegablemente es importante, pero considero no es suficiente.
Por ejemplo, valdría la pena profundizar, no se aprecian medidas categóricas contra proyectos urbanísticos depredadores que pudieran atentar contra la conservación de la biodiversidad, el agua, los suelos, desde esa visión un poco más amplia de la crisis ecológica. En el mismo sentido, la referencia a las externalidades da cuenta del predominio de la mirada de la economía ambiental, que en los debates actuales pues, se reconoce como miope para tratar los problemas ecológicos y apenas plantea internalizar sus efectos económicos. Si bien las estrategias de implementación del mismo propósito 2 trata de ampliar las consideraciones a la generación de condiciones de bienestar para los demás seres vivos presentes en el territorio, en la presentación de los logros persiste la ambivalencia del economicismo y el antropocentrismo, que cataloga la naturaleza como recurso productivo. Y en esto va entonces el tercer elemento de reflexión. Los principales proyectos a ejecutar en función del propósito 2, por ejemplo, están permeados por la visión de los servicios ecosistémicos, una perspectiva, repito, economicista y antropocéntrica de la naturaleza. De esto dan cuenta las expresiones de la recuperación, rehabilitación o restauración de la estructura ecológica principal, como mencionó el profesor Manuel recientemente, que quizás no tienen, digamos, todo el protagonismo y la fortaleza que pudieran postular el maestro Thomas van der Hamen. Y la expresión de reverdecer la ciudad, la protección del ambiente y los recursos naturales, asimismo como el problema de la atención al tráfico de fauna silvestre se analiza considerando su impacto negativo sobre la provisión de estos servicios ecosistémicos. Y cuando se analiza el tema de la industria forestal, igualmente se plantea como un excesivo aprovechamiento del recurso. Es importante pues tener presente, como les he planteado, este es un análisis crítico del discurso que permea el plan. Estas nociones de servicios ecosistémicos es un concepto que se consagra, como sabemos, del proyecto de la evaluación de los ecosistemas de milenio y que ha recibido ya una minuciosa crítica desde la ecología política, por cuanto valora la naturaleza únicamente en términos de los beneficios que aporta a los seres humanos. Las propuestas alternativas, nuevas, que pudieran considerarse para fortalecer esa propuesta de un nuevo acuerdo social y ambiental, postulan la defensa de la vida por encima de las lógicas del mercado mediante la transición a una ética biocéntrica, la cual implica la transformación de las lógicas de valoración de la naturaleza, pasando de apreciar a ecosistemas y seres vivos en relación con la utilidad para la sociedad humana, a una valoración intrínseca en la que cada entidad tiene dignidad propia. Estas consideraciones previas podemos advertir se expresan también en la toma de decisiones que se dio para la redistribución de recursos a disponer considerando la atención de la emergencia sanitaria, que obligó a hacer una nueva priorización de los énfasis sectoriales, en la que el sector ambiente pues tuvo uno de los mayores recortes. En este sentido, propongo también tener en consideración que la decisión pues omite que la salud pública es también un tema ecológico, y lo que es la premisa pues de la presentación, como les compartí, es que esta crisis ecológica, sanitaria, ambiental, económica que plantea la pandemia, lo que pone en evidencia es unas contradicciones de unas formas de ser y relacionarnos con la naturaleza. Cuando nosotros entonces consideramos desde las perspectivas como una salud, un mundo, una salud, los temas de salud pública son un tema ecológico y la interdependencia entre la violencia contra los ecosistemas y la salud humana pues debe ser considerada. Valdría la pena integrar entonces esta mirada que propone que el bienestar de las personas depende directamente
de la salud de los animales y del propio planeta. La salud global debe conectarse con la pérdida de la biodiversidad y los cambios ambientales, la crisis ecológica en general. Entonces, para terminar, pues considerando que la sociedad se constituye a través de instituciones que definen un orden simbólico que se deriva de la praxis social establecida, la crisis civilizatoria lo que nos invita es una descolonización de los imaginarios modernos, a cambiar hábitos, valores y creencias. Y pues a partir de ello, también quiero resaltar la relevancia de la apuesta del plan por cambiar hábitos y patrones de consumo. Si bien no es tan explícito la estrategia a través de la cual se va a lograr esto, creo que es un gran acierto para alcanzar los objetivos de superar una crisis ecológica y multidimensional. Hoy más que nunca, en el marco de la pandemia y las medidas de aislamiento y las futuras apuestas de reactivación económica, se revitalizan las discusiones sobre la prosperidad sin crecimiento que mencioné anteriormente, para cuestionar no solamente el productivismo, sino también el consumismo. Siguiendo a Tim Jackson, por ejemplo, es indispensable cambiar el imaginario de la prosperidad individual como opulencia, resignificar la riqueza ya no como acumulación material. Es pertinente, de hecho, en efecto, un nuevo pacto por una prosperidad colectiva manifiesta en mayor cohesión social, bienestar, pero con un menor impacto ecológico, cambiando, como lo propone el plan, patrones de consumo, fomentando sería la sustitución del consumo masivo de bienes posicionales por bienes relacionales, como se plantea en estas lecturas alternativas al desarrollo. Pues asimismo va a resultar vital también escuchar o incorporar las propuestas de los ecofeminismos comunitarios que ponen en evidencia múltiples relaciones en el tejido de la vida para reconocernos en unidad con la naturaleza y compatibilizar la justicia intergeneracional y la justicia interespecífica. ¿Cómo podemos entonces también integrar saberes ancestrales y otras epistemes para formular pluriversos alternativos para buenos convivires? Para terminar, pues de nuevo recalcar que en efecto es hora de apostar por un nuevo pacto social y ambiental. Esas son pues mis observaciones y pues muy respetuosos comentarios.